vamos a hablar de la multiplicación y división de números naturales. Vamos a empezar viendo las distintas partes de una multiplicación. Dada una multiplicación de números naturales, observamos los siguientes componentes. Imaginemos que tengamos la siguiente multiplicación. 4 por 8 igual a 32. El 4 es lo que llamamos multiplicando. El 8 lo que llamamos multiplicador. Y el resultado, el 32, es lo que llamamos producto. El producto tiene las siguientes propiedades. Primero, la ley conmutativa. La ley conmutativa lo que nos dice es que si tenemos un producto de dos números A y B, podemos multiplicarlos en cualquier orden, A por B o B por A. La segunda propiedad es la propiedad asociativa. La propiedad asociativa tiene que ver con el producto de tres números, A por B por C. Y lo que nos dice la propiedad asociativa es que podemos multiplicar o bien los dos segundos y el resultado por el primero, o los dos primeros y el resultado de esta operación por el tercero. La tercera propiedad es el elemento neutro. El elemento neutro para la multiplicación de números naturales es el 1, porque no importa si lo multiplicamos por delante o lo multiplicamos por detrás, siempre nos da el número de origen. 1 por A es lo mismo que A por 1 es igual a A. Y finalmente, la propiedad distributiva nos dice que si tenemos una multiplicación de A por la suma de B más C, también podemos obtener el mismo resultado si hacemos A por B y el resultado sumárselo al A por C. Hablemos ahora de los múltiplos y divisores de los números naturales. Llamamos múltiplos de un número a los números obtenidos al multiplicar dicho número por los números naturales. Veamos un ejemplo. Si nos piden que calculemos los tres primeros múltiplos de 4, lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 por el 1, por el 2 y por el 3. Así, los múltiplos de 4 son 4, 8 y 12. Decimos que un número es divisor de otro cuando su división es exacta. Veamos un ejemplo. Nos piden que nombremos los divisores de 6. Los divisores de 6 son los números que dividen a 6, es decir, el 1, el 2, el 3 y el 6, porque al dividir 6 por cada uno de ellos, la división es exacta. Pasemos ahora a los criterios de divisibilidad. Estos criterios nos ofrecen maneras sencillas para averiguar si un número es divisible por otro. Por ejemplo, fijaros en la tabla resumen que os he puesto aquí. Un número se dice que es divisible por 2 si la cifra de sus unidades es 0 o un número par. Así, el 2406 es divisible por 2 porque su última cifra, la cifra de las unidades, es 6 y 6 es par. Un número se dice que es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. Así, el 7824 es divisible por 3, porque la suma de sus cifras, 7, 8, 2 y 4, sale 21, y 21 es divisible para 3. Un número es divisible para 5 si la cifra de sus unidades es 0 o 5. Así, 490 es divisible por 5, porque su última cifra es 0. Un número es divisible para 9 si la suma de sus cifras es divisible por 9. De manera que el 57.834
es divisible por 9, porque la suma de sus cifras, el 5, el 7, el 8, el 3 y el 4, nos da 27, y 27 es divisible por 9. Quizás el más complicado sea el criterio de divisibilidad por 11. Un número es divisible por 11 si lo es la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan lugar par y las que ocupan lugar impar en el número dado. Esto es un poco rollo al principio, pero os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis más fácilmente. El 907.280 es divisible por 11. ¿Por qué? Porque si sumamos las cifras que están en lugar par, que son el 9, el 7 y el 8, y le restamos las cifras que están en lugar impar, que son el 0, el 2 y el 0, esta cuenta nos sale 22. 22 es divisible por 11, de manera que nuestro número, el 907.280, es divisible por 11. Veamos un ejemplo donde combinamos todos los criterios de divisibilidad que hemos visto hasta ahora. De los siguientes números, 230, 496, 2745 y 627, di ¿cuáles son múltiplos de 2 y múltiplos de 3? ¿Cuáles son múltiplos de 5 y múltiplos de 11? Vamos a empezar por el apartado A. ¿Cuáles son múltiplos de 2? Hemos visto en la diapositiva anterior que podemos saber que un número es divisible por 2 observando la cifra de sus unidades. Si esta cifra es par, el número es divisible por 2. Si nos fijamos en los 4 números que nos han dado, los únicos dos que tienen cifra de unidades par es el 230 y el 496. Podemos concluir entonces que los múltiplos de 2 son 230 y el 496. Veamos ahora el apartado B. ¿Cuáles son múltiplos de 3? Para saber si un número es múltiplo de 3, lo que tenemos que hacer es sumar sus cifras. Si el resultado es divisible para 3, entonces el número es múltiplo de 3. Os he escrito aquí los 4 números y la suma de sus cifras. Observar que la suma de las cifras del 230 nos da 5, la suma de las cifras del 496 nos da 19, la suma del 2745 nos da 18 y la suma de las cifras del 627 nos da 15. De todos los números, tan solo los dos últimos van a ser divisibles para 3, de manera que los múltiplos de 3 son el 2745 y el 627. En el apartado C nos preguntan cuáles son los múltiplos de 5. Para saber que un número es múltiplo de 5, nos fijamos en la cifra de las unidades. Si esta cifra es 0 o 5, entonces el número es múltiplo de 5. De los 4 números, los números que cumplen esta condición son el 230 y el 2745. De manera que los números que son múltiplos de 5 son precisamente estos dos, el 230 y el 2745. Finalmente, en el apartado D, debemos de averiguar cuáles son los múltiplos de 11. Para ello tenemos que sumar las cifras que están en lugar par y restarles la suma de las cifras que ocupan lugar impar. Así, por ejemplo, con el 230, las cifras que están en lugar par son el 2 y el 0. Si las sumamos y le restamos el 3, que está en lugar impar, nos da -1. El 230 no es múltiplo de 11. Si hacemos lo mismo con el 496, el 2745 y el 627, el único que nos resulta múltiplo de 11 es el 627.
porque si sumamos las cifras que están en lugar par, el 6 y el 7, y le resto las cifras que están en el lugar impar, el 2, me queda 11. Y 11 sí que es múltiplo de 11. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado útil. Ahora a hacer ejercicios para practicar lo aprendido. Hasta la próxima.